y vuelvo a compartir. ¿Lo ven al Power? Es el mismo que antes. Sí, profe, lo vemos. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, acá tenemos un ejemplito más de recta tangente y recta normal. Esta función ya habíamos calculado la función derivada, ¿se acuerdan? Que lo hicimos hace un ratito. F', la función derivada, nos había dado esto. ¿Se acuerdan que la hicimos hace un ratito? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. dice, hallar la ecuación de la recta tangente y normal en x igual 4. Este sería el x sub 0 o el a. Graficar todo. Bueno, escucho. ¿Qué pongo? Sería... Sería 1 sobre raíz ¿De 2 por cuánto? de 2 por 2. ¿Por qué por 2? Si es en 4. Por 4, claro. Ah, por 4, perdón. Ah, Por 4 más 1. bien, esto sería f' en 4, ¿no? Esto que estamos calculando. Esto es f' en 4. Por x menos... Menos 4. Bien. O sea, 4. ¿Sí? Más la imagen en 4. F en 4. Raíz de 5. ¿Por qué raíz de 5? Si pongo un 4 acá, Ah, perdón, la tengo con el 2. O 3. la tenés con el 2 y es 4. Más 3, ¿no? Raíz de es 2 por 4 más 1. Raíz de 9, 3. Bueno, esto es un número también. Lo podría haber hecho en un cálculo auxiliar, ese número, y directamente poner la cuenta. 1/3. Claro. ¿Sí? Voy a poner acá la cuenta y allá directamente voy a poner el 1/3, así hago más rápido. Uno dividido la raíz de 2 por 4 más 1, 1/3. Así que es 1/3. Bueno, y ahora aplicamos distributiva y agrupamos. ¿Y qué nos queda? Yo tengo una calculadora relativamente veloz en el cerebro, pero ustedes siempre chequeen las cuentas, ¿no? Sí, está bien. Bien. La normal, eso es la tangente. Y ahora hay que encontrar la normal. Tangente a f por x igual 4. La normal, ¿qué cambio? En la ecuación de arriba, ¿qué es lo único que tengo que cambiar? La pendiente. Poner menos 3. Sí. Y por supuesto que va a cambiar la ordenada al origen, ¿no? Menos 3x más 12 más 3.
igual menos 3x más 15. Bueno, piden graficar todo. ¿Qué sería graficar todo? ¿Qué harían? ¿Qué graficarían? Primero sería graficar la función original. Bien. Que es una irracional, tiene ahí un desplazamiento horizontal. Luego sería las derivadas y la tangente, ¿no? Luego sería dibujar la recta tangente y dibujar la recta normal. La función derivada no hace falta dibujarla. Esto yo lo hice en GeoGebra, ¿sí? Van acá al link y está todo hecho en GeoGebra. Igual saben que se ayudan con GeoGebra, pero después, acá como verán, marqué. Primero la función, como dijimos. Después el punto, ¿ven? 4f de 4, que es por allí donde la recta tangente, y quiero que observen algo. ¿Ven lo que hace GeoGebra? ¿Ven que no les da los valores exactos de la pendiente y de la ordenada al origen? Guarda, porque trabaja por aproximación y a veces hace aproximaciones groseras. La ecuación de la recta tangente, estos valores hay que ponerlos de manera exacta, porque se acuerdan que era un tercio. Un tercio es 0,3 periódico, que no es lo mismo que 0,33. Es 0,33333. Lo que pasa es que GeoGebra, tac, corta en 2 decimales. Por eso hace aproximaciones complicadas a veces. ¿Estamos? Sí, sí. Y también le pedí la normal, que no sé si se acuerdan que la ordenada al origen de la normal quedaba en 15, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Bien, pasamos ahora el resumen de todo lo que vimos, ¿sí? Empezamos por definir el cociente incremental. Acá está la interpretación física, porque vieron que yo les dije que la velocidad, la razón de cambio media es velocidad o cambio, es la rapidez. Rapidez tiene que ver con la velocidad de cambio entre esas dos variables de forma media en el intervalo. Así empezamos, ¿sí? Siempre eso es un cociente entre deltas. El delta de la variable independiente dividido el delta de la variable independiente, ¿sí? Acá está el ejemplo típico de la velocidad media cuando tenemos la función posición dividido el tiempo. Ese cociente de incremento sin el paso al límite es la pendiente de la recta secante. Cuando hacemos el paso al límite pasamos de cambio medio a cambio instantáneo. Rapidez de cambio instantáneo entre las dos variables o velocidad instantánea, como ustedes quieran. A mí me gusta hablar de rapidez de cambio instantáneo entre las dos variables, porque no siempre se entiende velocidad, ¿sí? Si yo tengo graficado en un dibujito bacterias y tiempo, o ahora con el coronavirus que nos tienen repodrida con la exponencial y todo eso, la derivada, lo que estudia, supónganse que yo acá tengo tiempo y casos para hablar del coronavirus. Pues tenía la diapositiva del coronavirus y la saqué para... Cuando uno estudia la derivada, ¿qué estudia? La rapidez de cambio entre el número de casos y el tiempo. Esos números son los que hacen prender las alertas y hace que estemos ahora todos encerrados de vuelta. Yo igual tengo dudas de cómo calculan los números, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que no se testea a nadie.
Mi vieja está internada hace 15 días, jamás la testearon. Bueno, y por protocolo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿sí? Y ahora viene algo muy importante. Por supuesto que hay que saber derivadas por definición, ¿sí? Miren, voy a abrir la guía de trabajos prácticos. La tengo abierta acá. ¿La ven la guía? Sí, profe, se ve. Sí, 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 profe, se ve bien. Muy bien. ¿Vieron que yo les dije que a veces hablan en lugar de razón de cambio? A mí lo que no me gusta es hablar de razón de cambio promedio. Eso sí que para mí está mal. Porque una cosa es el promedio y otra cosa es la variación media. El promedio es la sumatoria dividido la cantidad de casos. Y lo medio no necesariamente es igual al promedio. Eso sí, yo no coincido. Esta palabra promedio no me gusta. Yo acá pondría medio, no promedio. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y en un momento les dije que algunos lo llaman tasa de variación porque está escrito en esta guía. La razón de cambio medio en un intervalo es siempre el cociente entre los deltas. El delta de la variable dependiente dividido el delta de la variable independiente, ¿sí? Acá usan esta y estas siglas que tienen que ver con tasa de variación media. Yo usé razón de cambio medio, RCM, en las diapositivas. Son distintos nombres de llamar al cociente de incrementos. Bueno, el 3,1 lo pueden calcular, el 3,2 también, pensando un poquitito. El paso al límite es la derivada. Y después, fíjense en el 3,3 que dice, obtener la función derivada de las siguientes funciones aplicando la definición. Determinar el dominio de la función derivada en cada caso, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos que son complicados. A, B, C, D. Quizá después Jerónimo haga alguno de esos, ¿sí? Los que son complicados son el E, el F, el G y el H, si entienden cómo se saca la del coseno, que yo ahora les voy a mostrar, esta la tendrían que sacar solo sin ningún problema. Estos tres son jodidos, son límites jodidos, complicados. Entonces, estos tres de acá, ven que están en el ejercicio 3.3, vuelvo al PowerPoint. ¿Ven estos ojitos? Están explicados en videos, están explicados por mí en videos. Yo ahora les voy a mostrar una de esas tres, una de esas cuatro serían, ¿sí? Las demás las van a tener que ver en video, chicos. Y yo, a su vez, les voy a acercar un PowerPoint donde está todo el desarrollo. O sea que van a tener la explicación en video por mí, porque si voy a explicar todo esto se me va toda la hora de clase y no quiero. Yo les voy a explicar una solita, voy a explicar la del logaritmo. La de a la x es muy parecida a la del logaritmo y la de seno y coseno van a ver que hay que usar una identidad trigonométrica. Explico paso por paso. Acá tienen los tres videos para ver. ¿De cuánto es más o menos cada video? No, son cortitos, ¿sí? Es para que vean que no salen de las galeras las reglas de derivación. No hay que estudiarlas de memoria, nada, pero es bueno que vean las explicaciones. Y además, cuando vean la del coseno, esa sí la van a tener que ver para que ustedes puedan hacer solitos esta, la de coseno de x sobre 2. ¿Sí? El 303H les va a salir una vez que ustedes vean cómo hago yo la derivada del coseno en el video, ¿sí? Y voy a abrir otro PowerPoint ahora para de estas mostrarles una. Lo tengo acá. Bien, acá tienen todas desarrolladas, pero ven que es un chorizo esto, ¿no?
¿Está? Yo voy a explicar una de esas tres. Después Sí, sí. tienen el video y el PowerPoint. Paso a paso, estas imágenes son las que yo uso en el video, lo único que la metía dentro de un GeoGebra. Bueno, entonces les voy a explicar una de ellas que es la del logaritmo natural. ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo natural? El que toma valores mayores a 0. O sea, el intervalo abierto de 0 a más infinito o bien reales positivos. Sí. Muy bien. Está todo junto, pero vamos despacito desgranando esto que asusta, ¿sí? Voy a ir con mi tableta. No sé por qué me desaparecieron los controles. Ahí está. ¿Está bien? Sí, ¿vos? Bueno. Bueno. Bien, vamos a plantear la definición de función derivada. ¿Sí? Era el límite cuando delta de x tendía a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Definición de derivada. Definición de función derivada. Bueno, f de x más delta de x, en vez de x ponemos logaritmo de x más delta de x. Menos, en lugar de f de x, logaritmo de x sobre delta de x. Sí. Fíjense en que tiende a 0 el denominador, y cuando delta de x tiende a 0, esto tiende al logaritmo natural de x, porque esto tiende a 0. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x tiende a 0. Tenemos cociente de infinitésimos. Pero ¿cuál es el problema de este límite? Que no es ni un cociente entre polinomios, que lo hacíamos por factoreo, ni un cociente entre raíces. Este límite ustedes me lo habían preguntado, creo, y yo había respondido y les dije que lo íbamos a retomar el día que veamos derivadas por definición. Este límite se hace recurriendo al número e. ¿Se acuerdan el número e que había esta expresión? Límite cuando x tiende a 0 de 1 más alguien y el recíproco del alguien en el exponente, que esto daba e. Sí, sí. Bueno, voy a llevar esta expresión a esto. Ese es el objetivo para calcular este límite. Y fíjense en lo que se hacen. Si ustedes tienen una resta entre logaritmos, voy recordando acá las propiedades de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de A menos el logaritmo de B, eso es el logaritmo del cociente entre A y B. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. acá tengo una resta entre dos logaritmos, es el logaritmo del cociente. Propiedad 1. Ahí está, la llamo 1. ¿Sí? Eso es lo que se aplica de acá a acá. Ahora vamos de acá a acá. Si yo tengo esto, 3 medios. Yo esto lo puedo escribir como 1 medio por 3. Sí, también. Bueno, es eso lo que hice acá. ¿Ven? Este cociente lo escribí como un producto. En lugar de un cociente, escribí un producto. 1 sobre x por el logaritmo de esto. ¿Y qué más hice? Distribuí la x. ¿Ven? La puse distribuida la x. ¿La ven? Sí. Esto es álgebra. Álgebra pura. Propiedades de álgebra, de cálculos. ¿Sí? Distributiva, y escribí el cociente como producto. Ahora, fíjense. Hay otra propiedad de los logaritmos, la recuerdo acá. Si ustedes tienen un número multiplicando delante de un logaritmo, ¿qué se podía hacer con ese número
subirlo como potencia al número que le están calculando o a la expresión que le están calculando el logaritmo. Esto es también una propiedad de los logaritmos. Todo número que esté multiplicando delante sube como potencia. Bueno, es eso lo que hice acá, ¿ven? Esto es un número. A este número lo subí como exponente y x con x se simplifica, me queda 1, delta de x sobre x. Propiedad 3. ¿Y ahora qué hice? Miren. Este estaba acá y lo puse acá. ¿Se acuerdan propiedades de los límites? Había una propiedad de límite que decía, el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. El logaritmo puede entrar y salir del límite. Esta. Saqué el logaritmo afuera. ¿Lo ven? Sí, sí. Estaba adentro, lo saqué afuera. Y yo quiero llegar a esto. Y no me falta mucho para llegar a eso. Porque miren, tengo el 1, más, tengo un alguien. Ese alguien, pata para arriba, tiene que estar en el exponente. ¿Sí? Recíproco, pata para arriba. ¿Cómo se expresa esta profesora? Qué animal, pero así lo entienden, ¿sí? El recíproco de esto tiene que estar acá arriba. ¿Qué me falta para que esté el recíproco? Me falta una X. La agrego, pero la compenso. Elevo todo a la 1 sobre X. ¿Cómo hacíamos con el número E? Sí, sí. Bueno, todo esto es, en función de esto, 1. Vale, vale E. E elevado al límite cuando delta de X tiende a 0 del exponente que tengo, que es 1 sobre X. Pero la variable es delta de X, no es X. Entonces, el límite de esto es como si fuese el límite de una constante, porque lo que tiende a 0 es delta de X, y esto no depende de delta de X. Entonces, este límite es directamente 1 sobre X. Y acá es otra propiedad de los logaritmos, la número 5. ¿Qué propiedad es esa? Si ustedes tienen el logaritmo en base a de ese a elevado a la x, esto directamente es x. Fíjense en que yo tengo logaritmo natural. Si es natural, la base es e. De e elevado a la 1 sobre x. Bueno, eso es 1 sobre x. Entonces, me quedó escrito esto acá. Bueno, después corro un poquitito esta imagen. A ver, esperen que la voy a correr. Si no, no entiendo. Ahí está, ahí la corrí. Fíjense en algo. Dijimos que acabamos de demostrar que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. A partir de ahora lo vamos a usar como regla. Ya no vamos a tener que hacer todo este despelote cada vez que tengamos la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. La pregunta es, ¿el dominio de la función derivada no se saca solo mirando la fórmula? Porque si yo miro la fórmula final, el dominio de esta fórmula serían todos los reales menos el 0. Pero cuidado, el dominio de la función derivada tenía que estar incluido en el dominio de la función. No puedo decir que son todos los reales menos el 0, porque para valores negativos el logaritmo no tiene sentido. Entonces,
es un pedacito de la gráfica de 1 sobre x. ¿Qué pedacito es de la gráfica 1 sobre x? Solo el de los reales positivos. Acá está la gráfica. En verde es la función logaritmo natural. Y el pedacito de la homográfica para reales positivos es la función derivada de la función logaritmo natural. Lo que venimos diciendo desde el primer día, una fórmula no define una función, es una fórmula y su dominio. Bueno, es esta fórmula con este dominio, entonces no es toda la hipérbola, sino que la rama negativa se elimina. ¿Mm? Y ahora sí, si yo quisiera calcular f' en E, ¿qué voy a poner? 1 sobre E. Y esto es la derivada del logaritmo natural en el punto E. El punto E es 2,71, está por acá. Esto sería la imagen de E, que es justo 1, en el logaritmo, y esto sería 1 dividido E. Si ustedes hacen 1 dividido E, y seguramente les va a dar 0, el valor que está acá. Mirando el gráfico y mirando la fórmula, ¿cuánto va a valer f' en 1? Uno. 1. Hago 1 dividido 1 si miro la fórmula. Y si miro el gráfico, la imagen de 1 en la función derivada, acá la tengo, es 1. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A partir de ahora, cada vez que necesite la derivada del logaritmo natural, directamente pongo 1 sobre x. Esto es lo que se llaman, que son las primeras reglas de derivadas. Ojo que esto es para logaritmo natural. Si el logaritmo es en otra base que no es natural, ahora vamos a ver que hay que agregar algo. ¿Sí? Les voy a mostrar eso en otro Power. Profe, Sí. me confundí, me quedé medio confundido en la parte en la que dice el límite de 1 sobre delta x cuando delta x tiende a 0. ¿Por qué desaparece? Y porque la variable es delta de x. Y acá no Claro. tenés delta de x. Entonces es como si fuese el límite de una constante. Pero, ¿no sería 1 sobre infinitésimo eso? No, porque lo que tiende a 0 es delta de x, no x. Ah, ok, sí. No es 1 sobre 0. Lo que tiende a 0 es delta de x, no x. X es cualquier x genérica que es un número. Entonces el límite de esto termina siendo el límite de este número para cualquier valor de x. Entonces es el número 1 sobre x. Claro, igual le hablaba de la que está justo arriba de esa. En la línea del medio. ¿Esto? Claro, a la izquierda. A ver, esto es esto. Pero es No, eso no, lo que está a la izquierda. En esa misma línea, pero a la esto. izquierda de todo. Arriba de eso. Que dice límite ¿Acá? de. Claro, eso. ¿Por qué se iba? Yo lo que hice fue este 1 sobre x lo subí como exponente. No lo hice desaparecer. Ah, sí, me había perdido. Este Ok, lo ok. subí como exponente. ¿Ves que puse propiedad 3? Acá te lo expliqué. Sí, ahí la vi. ¿Sí? Listo. Por eso está el video también. Para que, si no les alcanza con la explicación, miren los videos donde yo explico esto, seguramente de manera distinta. Porque en los videos no voy a andar diciendo el pata para arriba y todas esas cosas. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Bueno, ahora, miren. E a la X, quiero que la vean en video.
es un límite, el desarrollo es un poquito más complejo, hay que hacer un cambio de variable, ¿eh? Lo miran en el video. Yo lo que quiero ahora es la conclusión. La conclusión es que la derivada de e a la x, después de todo este despelote que está arriba, que está explicado en el video, da e a la x. Todo este lío para que la derivada coincida con la misma función, ¿sí? Esto lo explico paso a paso en un video y acá tienen el desarrollo, si ustedes quieren lo pueden ir siguiendo, ¿eh? Tienen esto acompañado del video donde voy explicando esto que está acá. Y paso a la siguiente, que es la de seno de x. Miren todo el desarrollo que tiene la de seno de x. Fíjense, solo explico el primer paso. Este límite estaba en los límites trigonométricos que yo les dije, ese límite trigonométrico lo vamos a ver cuando veamos la derivada por definición del seno de x. ¿Sí? Miren, si delta de x tiende a 0, esto tiende a seno de x, menos seno de x tiende a 0 dividido tiende a 0. ¿Qué es lo que hay que usar acá? ¿Ven que yo pongo un 1? Se usa una identidad trigonométrica, que es esta que yo les escribo acá. La resta de dos senos se puede transformar en un producto de senos y cosenos mediante esta identidad trigonométrica. Es el seno de la semidiferencia entre los ángulos por el coseno de la semisuma entre los dos argumentos a los cuales les calculo el seno. Entonces, lo que hago es, acá lo que se llama P para nosotros es x más delta de x. Y lo que se llama Q para nosotros es x. Entonces, ¿cómo quedaría la semidiferencia y la semisuma? P es x más delta de x menos Q, que es x. Las x se cancelan y nos quedan delta de x sobre 2. Y la semisuma, x más delta de x, porque esto sería nuestro P, esto sería nuestro Q, x más x se suman, 2x más delta de x. Y acá apliqué esta identidad trigonométrica. Y ahora lo que quiero es usar el límite notable. No sé si se acuerdan el límite notable. ¿Qué decía el límite notable? Si teníamos seno de un fulano, dividido el fulano, lo único que hice este 2 lo escribí acá abajo. Eso es álgebra. Esto es de donde saqué estos valores, ¿sí? Y acá, esto es el límite notable. Tenemos el seno de alguien dividido el mismo alguien cuando el alguien tiende a 0. Esto es el límite notable y vale 1. Y acá lo único que hice fue distribuir el 2 y cuando delta de x tiende a 0, esto tiende a 0, es un infinitésimo, quiere decir que nos queda coseno como resultado de ese límite. Igual después, si quieren, ven el paso a paso en el video tutorial. La derivada del seno es el coseno de x. El dominio de ambas son todos los reales, en este caso. Y algo muy parecido pasa con la del coseno. Es otra la identidad que se usa, que se las pongo acá, la identidad trigonométrica que transforma la resta de dos cosenos en un producto entre senos. Y es algo muy parecido y se demuestra que la derivada del coseno da menos seno de x. Todo esto, el paso a paso, lo tienen en el video tutorial, ¿sí? Para que repasen. Yo ahora lo hice rápido, pero bueno, les puse los videos para que los miren. Pero tienen una idea de dónde salen esas derivadas, que son las que se piden en el ejercicio del trabajo práctico que solos los alumnos no pueden hacer, ¿sí? Incluso siempre combinamos con Jerónimo y en la parte práctica siempre eso lo doy yo, ni siquiera se lo dejo dar a él. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Esta misma identidad van a tener que usar
para resolver coseno de x sobre 2. Esta sí, háganla. El año pasado me acuerdo que la había pedido como tarea que me la suban al chat privado de Teams. Este año cambio y no la pido, pero es un consejo, háganla. Y hagan todas las demás. ¿Sí? Con radicales hicimos, con polinomios hicimos. Bueno, acá tendrán que usar, sacar común denominador, todo, pero con radicales hoy hice derivadas por definición, así que tendrían que salirles todas sin ningún problema. Acá, en lugar de ser función derivada, es derivada en un punto. Bueno, esta y esta les tendría que salir haciendo todo el lío que hice, tanto para seno como para logaritmo, lo único que es en un punto. ¿Sí? Lleva un ratito de tiempo, pero las pueden hacer. Yo porque quiero avanzar con algo más. Después no sé qué habrá preparado Jerónimo de ejercicios. Sí, a lo mejor preparó algo del 305 que no sé si ¿preparaste algo del 305 de casualidad, Jerónimo? No, había preparado algo más sencillo todavía. Ah, ¿de qué habías preparado? Contame. De lo anterior, de justamente 303. el ejercicio. Sí, estaba mezclando el 301 con algunos de estos el 303, el A y bueno, y el D también. Por ahí en vez del A sería conveniente el B, ¿no? Porque es con fracción. No, sí, pero por eso, pero había mezclado, digamos. Está bien, está bien. Bueno, igual ahora yo voy a dar algo de continuidad y derivadas laterales, quiero dar, perdón, y bueno, no sé si te va a dar tiempo para hacer el ejercicio, pero necesito Está bien. con eso, ¿sí? Sí. Bueno, vuelvo al otro PowerPoint. Acá, entonces quedan todos los videos tutoriales, ¿sí? La tarea es mirarlos y esto les tiene que servir para acá. Y acá hice el resumen del logaritmo 1 sobre x, del seno el coseno, del coseno menos seno y de e a la x, e a la x. Y de la raíz de x, que es una de las que tienen que hacer ustedes con tarea, van a tener que llegar a este resultado. Yo les puse ahí el resultado, pero esta la pueden hacer ustedes por definición, ¿sí? Estas dos primeras, las voy a hacer acá en pantalla. ¿Por qué la derivada de una constante vale 0? Bueno, vamos a calcular. Mi f de x es una constante, un número. Yo pretendo buscar su función derivada usando la definición. Límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x. ¿Pero cuánto es f de x más delta de x si es la función constante? La imagen para cualquier x, ¿cuánto vale siempre? Sí. Entonces la imagen para x delta de x es c. Menos f de x, que es c. Que sí, claro. Bueno, y ahora miren qué interesante. Acá arriba, esto se cancela. Entonces esto no tiende a 0, esto vale 0. Me da 0 esta cuenta. No tiende a 0, no depende del delta de x. Vale 0 dividido tiende a 0. Esta es la única derivada que no es un cociente de infinitésimos. Vale 0 dividido tiende a 0, eso es 0. Quiere decir ustedes que si la función es 1/3, su función derivada vale 0. Si la función es raíz de 5, su función derivada vale 0. Si la función es logaritmo natural de 4, ven, son números constantes. La función derivada vale 0. Para cualquier constante, su función derivada vale 0.
Vamos a hacer esta. La derivada por definición de la función identidad es el límite cuando delta de x tiende a 0 de... ¿Cuánto vale la imagen de x más delta de x en la función identidad? X. No, x no. Si en vez de, acá en vez de x tengo que poner x más delta de x. Delta de X. ¿Delta de x? No. Ah, ok. ¿X menos delta de X? X más delta de x. A ver, X chicos, más delta de X. yo quiero calcular esto. Y me dicen que la imagen de cualquier x es x. Ahora esa x se llama x más delta de x. ¿Cuánto va a valer su imagen? Es la función aburrida, ¿no? La x y la y iguales. F de x más delta de x es x más delta de x. Ah, ok. A ver. Menos f de x. Menos C. F de x es Ujú. x. Ah, Cayeron. Sí, ya está. ¿Sí? ¡Buah! Cancelo. Tiende a 0, pero son los dos delta de x. Lo simplifico. ¿Cuánto me da esto? Y es coherente que sea 1. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? 1. 1. Y dijimos que si la función era lineal, su función derivada iba a coincidir con la pendiente de la recta. Así que es así. Si acá tendría un 3, ¿cuánto me tendría que dar la función derivada? 3. 3. Si acá tendría un tercio, me tendría que dar un tercio. Esta sí no la demuestro porque es complicada la demostración, pero es la primera de las reglas de derivación que van a tener que conocer. Si ustedes tienen x elevado a una potencia, acá dice que n pertenece a z, pero también lo podemos generalizar y poner que n pertenece a q, es decir, puede ser una fracción también el exponente. Fíjense en lo que me dice la regla. Baje el n multiplicando adelante y réstele 1 al exponente. Esta regla nos permite, si yo tengo f de x, que es x cubo, y quiero calcular por regla la función derivada, ¿qué me dice esa regla? Baje el 3 y réstele 1 al exponente. Y esta también la puedo pensar por esta regla. Raíz de x, ¿no es x a la 1/2? Sí. Bueno, si aplico la regla, es baje el 1/2 y a 1/2 réstele 1. Cuando yo le resto 1 me queda la menos 1/2. Y esto, si lo escribo de otra forma, es esto. Saco el negativo y pasa como división. Y si esto lo vuelvo a escribir como raíz, es esto. Pero acá estoy aplicando una regla. Esto yo quiero que lo hagan por definición y van a llegar a esto. No todo hay que hacer, pero esta es una de las que tienen en la práctica para hacer por definición. Acá lo estamos haciendo por regla. Cuando lo hagan por definición van a tener que llegar a este resultado. Esta está en la práctica, ¿eh? Es uno de la práctica, ¿sí? Bueno, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Avanzo. Fíjense, si yo tengo esta función, a ver, vamos a tomar las dos funciones que hoy estuvimos trabajando. ¿Se acuerdan la lineal que trabajé, que la llamé P de X? sí. Era 3X Menos 3X más 4.
menos 3x más 4. Y acá digo que esto es para x mayores o iguales que 2. Se me ocurre esta ley de formación, ¿sí? Para esta rama. Y digo, esperé que lo tengo que pensar esto, porque si lo pienso mal, puedo llegar a meter la pata. Espere. Ay, esperen. Eso me pasa por... Es una boludez lo que... Pero me trabé. Paré en un cacho, pues si no, hay algo que no voy a poder hacer. Acá. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Supónganse que ustedes tienen esa función, que es una función por trozos. Tiene dos ramas, ¿sí? Una es una lineal, la rama 1, y la otra rama es una rama cuadrática. Si yo tendría que calcular, por definición, la derivada en el punto 2. ¿Se acuerdan que era el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f en 2 sobre x menos 2? Cuando yo tengo que reemplazar f de x, ¿es lo mismo pensar a la derecha de 2 que a la izquierda de 2? No. No, no es lo mismo. Son fórmulas distintas. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, cuando sucede esto, lo que se analiza es lo que se llaman las derivadas laterales. ¿Se acuerdan como los límites laterales? Bueno, también existen las derivadas laterales para poder estudiar en estos casos la derivada en el punto 2, ¿sí? Que antes de calcular la derivada en el punto 2, que es eso que yo pensé, por eso estuve pensando, la función tiene que ser continua en 2, porque no tiene sentido estudiar derivabilidad en puntos donde la función no es continua. Ahora me voy a referir a eso, pero es lo que estuve pensando, ¿sí? Entonces, ¿cómo se definen las derivadas laterales? Bueno, muy sencillo. Se llama derivada por derecha, ¿sí? Algunos ponen el más arriba, yo lo suelo poner abajo, el más. Esto lo saqué de un libro, depende del libro, ¿sí? Yo, en lugar de escribirlo esto así, lo escribo así comúnmente. F' en x sub 0 por derecha. Escribo el más no adentro del paréntesis, sino afuera, ahí. Esto quiere decir derivada por derecha. ¿Y qué va a ser? Va a ser este límite, pero calculado por derecha en el punto. ¿Sí? Si uso este formato. Si uso este formato, será para un delta de x o un h, como ustedes quieran, positivo, del lado derecho. ¿Sí? Y derivada por izquierda será el límite en el punto por izquierda, o bien un delta de x negativo, menor que 0, del lado tiende a 0 negativamente, quiere decir que esto es un delta de x mayor a 0 y esto es un delta de x menor a 0. Igual yo
uso estas en este caso, porque esta es un poco más difícil. La que vamos a usar es esta y esta, que es la que estamos acostumbrados a plantear límites laterales. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Yo acá inventé uno, pero en la diapositiva todavía, acá no calculé f' en 2, pero tengo acá un ejemplo que es una función muy importante como la función valor absoluto. ¿Sí? ¿Se acuerdan la función valor absoluto que tenía esa gráfica, la B corta? Fíjense que ya a la vista se nota que en el punto 0, si yo miro por derecha, tengo una pendiente positiva. Y si miro por izquierda, tengo una pendiente negativa. Acá las derivadas laterales no van a ser coincidentes. Y si las derivadas laterales no son coincidentes, la derivada no existe. Es como los límites. Para que la derivada exista, las derivadas laterales deben ser iguales. Vamos a calcular por definición, que es lo que está hecho acá, la derivada por derecha. Es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x menos f en 0 sobre x menos 0. F de x es el módulo de x menos f en 0 módulo en 0 sobre x. Si estoy a la derecha de 0, ¿cómo es lo de adentro del módulo? Positivo. Sacábamos la barra de módulo y dejábamos x. Y este límite es muy sencillo. X sobre x me da 1. Si estoy a la izquierda de 0, la fórmula es la misma. Límite para x tendiendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Módulo de x menos módulo de 0 sobre x. Pero cuando tengo que sacar las barras de módulo, cuando estoy a la izquierda de 0, esto es negativo. Entonces se ponía la expresión opuesta, menos x. Quiere decir entonces que este límite me da menos 1. Derivadas laterales distintas, que son las pendientes de estas rectas. Como las derivadas laterales son distintas, decimos que no existe la derivada en 0. Antes, ¿se acuerdan que no existía porque nos daba derivada infinita? Y alguien me preguntó, ¿qué significa que la derivada es infinita? Yo le dije, vas a tener una tangente vertical en ese punto. Acá es la no existencia de derivadas porque las laterales son distintas. Acá, en este punto, no puedo trazar recta tangente. Estos puntos se llaman puntos angulosos. Y fíjense en qué tienen que ver con la definición de derivada. Yo les dije a ustedes que la definición de derivada implica un cambio instantáneo en el punto. En 0 hay un cambio brusco. Paso de una pendiente negativa a una pendiente positiva. Si estoy manejando un auto y de repente vengo marcha atrás y hago tra y quiero ir marcha adelante y lo hago bruscamente, rompo la caja, rompo el auto. Ese cambio brusco es el punto anguloso. En esos puntos angulosos la derivada se pierde. Por ejemplo, si tengo una cosa así, vengo así y de repente hago esto, tac. Esto es un punto donde no existe la derivada. Si vengo así y de repente hago esto, en este punto no existe la derivada. O sea, son puntos, la curva pierde la suavidad, ¿sí? Cuando la curva pierde la suavidad, perdió la derivada. Eso es un cambio brusco en el punto. El cambio brusco en el punto indica perdió la derivada, ¿sí? Si vengo así y de repente hago esto, ¡ta! Chao, en este punto no existe la derivada. No puedo trazar tangente en ese punto. Y analíticamente, en estos puntos, lo que está pasando es que las derivadas laterales son distintas. Distinto a si la derivada es infinita. Como la derivada infinita, ¿cómo se ve? Esto es raíz de x. Van a demostrar que la función derivada, la vimos en la tablita recién, es esta. Fíjense en que en 0
no tengo derivada. Pero acá no es que hay un cambio brusco. Acá si yo tengo que trazar una tangente, es una tangente de tipo vertical en x igual 0. ¿Mm? Ahora, si yo tuviese esta función, que es, esto es una función que puede tranquilamente tener una fórmula, en este punto la derivada no existe. ¿Sí? Y acá no existe y también podemos hablar de tangente vertical, si quisiéramos, qué sé yo, tengo que buscar. En algunos puntos de esto se puede hablar de tangente vertical, en otros no, acá no se puede hablar de tangente vertical, porque en algunos puntos se podría hablar, habría que poner una fórmula, todo. Si son simétricas, ¿no? Ahora, si yo no tengo una simetría y vengo así y de repente hago esto, acá no puedo hablar de tangente vertical. Tangente vertical es si estas ramas son simétricas, entonces acá seguramente la derivada de infinito. Eso es, habría que buscar ejemplos y ver. ¿Sí? Sí, sí. Van a ir apareciendo los ejemplos, quédense tranquilos. Pero son puntos donde no existe la derivada y lo demostramos en este caso por derivadas laterales. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Avanzo. Sí, profe. Y lo último que yo voy a hablar hoy es esto. Si una función no es continua en A o en X sub 0, como yo llamo al punto, si la continuidad no se da, no puedo estudiar la derivabilidad. No tiene sentido estudiar la derivabilidad en puntos donde la función no es continua. Ahí tienen ejemplitos. Acá en A no tiene sentido estudiar la derivada, acá en A no tiene sentido estudiar la derivada, acá en A no tiene sentido estudiar la derivada y acá tampoco. En puntos donde la función no es continua, no puedo estudiar la derivada. ¿Por qué? Porque yo necesito, miren, necesito f de A. Acá f de A existe, pero en cuanto calcule el concepto de derivada, fíjense en que es, por más que exista f de A, porque en este dibujo f de A existe, cuando yo acá analizo los límites laterales, seguramente van a dar diferentes, de f de x menos f de A sobre... Aparte no tiene sentido, acá no tiene sentido estudiar derivadas en puntos donde la función no es continua. La condición es que la función sea continua en el punto para poder estudiar la derivabilidad en el punto. Si una función no es continua, no es derivable. No se analiza la derivabilidad directamente. Por eso es que estuve pensando en aquella función por ramas que inventé, que sea una función continua en 2, porque si no, no tenía sentido estudiar la derivabilidad. Todas funciones no continuas en A, la derivada en A no existe. Pero, bueno, me salió, le puse mal las animaciones, perdón. Hay un teoremita que dice que si la función es derivable en A, o dicho de otra manera, si existe la derivada en A, esa función va a ser continua en A. La derivabilidad implica continuidad. ¿Sí? Si existe la derivada en el punto, la función es continua en el punto. Y la demostración está en la siguiente diapositiva. Lo saqué de este libro. Apuntes de clase de la profesora Williner. Yo hago la demostración de la misma manera, directamente puse la imagen. Fíjense,
Para que una función sea continua en A, ¿se acuerdan que se tenía que cumplir los 3 renglones famosos? Lo vimos la clase pasada. Tenía que existir f de A, tenía que existir el límite para x tendiendo a A y ambas cosas tenían que ser iguales. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada la definición de continuidad en un punto? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es demostrar que si existe la derivada, entonces la función es continua. ¿Sí? Yo quiero demostrar esto, quiero llegar a esto. Y para eso parto de esta expresión. El límite cuando x tiende a de f de x menos f en a. Parto de esta expresión. ¿Y qué voy a hacer? Como quiero armarme la definición de derivada, lo que hago es multiplico y divido por x menos a dentro del límite. ¿Es lícito hacer eso? Sí, porque dentro del límite x menos a es distinto de 0, porque x tiende a a. Si x tiende a a, esto se acerca a a, pero no vale a. Entonces estoy multiplicando y dividiendo por algo que no es 0. Ahora acá tengo el límite de un producto. Límite de producto es producto de los límites. Distribuyo el límite al primer número, a la primera expresión, y distribuyo el límite a la segunda expresión. Esto que tienen acá es la definición de derivada en un punto. Es f' de a. Y este límite cuando x tiende a a vale 0. Esta expresión, ¿por qué es 0? Porque por hipótesis f' en a existe. Si f' en a, esperen que eso lo voy a escribir para que les quede claro. Por hipótesis, existe f' en a. ¿Qué significa que existe? Que es un número. Existe, es un número. Y todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, miren de lo que partí a lo que llegué. Lo escribo acá. Parto de acá y llego acá. Y yo quiero demostrar esto. Entonces, simplemente lo que hago es distribuyo el límite a la resta. Límite de la resta, resta de los límites. Esto es una constante porque f de a es un número. El límite de una constante es la constante. Y para llegar a la expresión de arriba, lo único que hago es lo que está restando, lo paso sumando del otro lado. Llegué a esto. Si llegué a esto, la conclusión es que f es continua en x igual a a. Y cuidado, cuidado. Esto me está diciendo, si existe f' en a, entonces f de x es continua en x igual a a. Mi pregunta es, la flecha al revés se llama recíproco. El recíproco sería, si f de x es continua en x igual a a, ¿será derivable? ¿Será válido? Es la pregunta que les hago. Y recién hicimos algo que da respuesta a esto. ¿La continuidad implica la derivabilidad en el punto? Voy un poquito para atrás. No, porque
Porque podemos tener un punto anguloso que hace que la función sea continua, pero hay una derivable. El ejemplo que mostramos, ¿sí? En x igual 0, la función valor absoluto es continua. Sí. Y sin embargo no es derivable. El recíproco de ese teorema es falso. Y el contraejemplo es lo que habíamos demostrado, que viene en esta diapositiva. El recíproco es falso, que es este. Si existe f', entonces f es continua A. Esto es falso. Este es el directo, perdón, este es el directo. Si existe f' en A, la función es continua, es el directo. El recíproco es falso. Si f es continua, no tiene por qué existir la derivada, es falso. Y el contraejemplo lo vimos cuando definimos, o cuando calculamos, mejor dicho, la derivada en 0. La función valor absoluto en x sub 0 igual 0 es continua, pero no existe f' en 0. La continuidad no me garantiza la derivabilidad. En cambio, la derivabilidad me garantiza la continuidad. Eso es lo que dice este teorema. Está. Hay que madurar esto, ¿sí? Ah, pensé que no lo había escrito, perdón. Bueno, ahora voy a borrar esto. Pensé que no había sacado la conclusión, por eso lo agregué en lápiz, perdón. Esto lo voy a borrar. Bueno, ahora sí. Guía de trabajos prácticos. En estos, ¿ven? Derivadas laterales, derivabilidad y continuidad. Yo quisiera que ustedes intenten cosas solitos con estos ejercicios, con el 306, 307, 308. No son fáciles. Por supuesto que de esto vamos a trabajar la clase que viene con Jerónimo, pero intenten ustedes algunas cosas. Intenten el 306. Viendo lo que hice para módulo de X, lo tendrían que sacar ustedes solitos. El 306 no tienen excusa. Si entendieron lo que yo hice con el módulo de X, con este también tendrían que sacarlo sin problema. 306. El 307, si piensan un poquitito, lo mismo. Con esto vamos a trabajar nosotros la clase pasada, especialmente con este que no es sencillo, el G. Pero intenten ustedes cosas. Hasta acá tendrían que poder llegar, sí o sí, hasta el 305 tienen que llegar con la práctica. Y el 306 también lo tendrían que sacar. Después, de acá para abajo, vamos a trabajar un poquitito nosotros la clase que viene. Son las 12. Pobre Jerónimo, yo sabía que hoy iba a pasar esto, que no iba a poder dar ejercicios. Siempre pasa. ¿No es cierto, Jerónimo, que no miento que el día que doy derivadas? Sí, yo me preparo como no participar. Él ya me conoce, pobre. Bueno. Por la duda igual tenía. Sí, ¿querés en 5, no sé si vos podés en 5 minutitos darles algún ejemplo o no? No, pobre. Si quieren, sí, pero... Los maté. Subís los hechos, ¿te parece? Sí, de últimas... Pero en realidad el ejercicio no es complicado, sino que era más que nada la explicación, porque como ibas a dar... comparado con esto... Claro, por eso. Bueno, a ver, dejo de compartir. ¿Sí? Yo les voy a subir los 2 PowerPoint que usé hoy. Voy a armar la carpeta y la clase que viene, prometo que empieza Jerónimo haciendo ejercicios. No voy a hablar yo, va a hablar él. Perfecto, profe. ¿Sí? Bueno, profe. Ok, profe, buenísimo. ¿Está clarísimo hasta dónde pueden avanzar?
Y de recta Pero, tangente y ¿hasta qué recta ejercicio podemos, hasta qué ejercicio podemos, profe? Específicamente. antes les dije, a ver, Había esperen. dicho hasta el 5 y el 6 inclusive también. El 306, viendo lo de módulo, lo pueden sacar. ¿Por qué no pueden avanzar con recta tangente y recta normal, que hoy trabajamos bastante? Porque no di reglas de derivación. Y esos ejercicios se hacen una vez que veamos todas las reglas de derivación. Ah, no, porque regla de derivación te vi que habías mostrado, profe. Si tenías la Hice tabla. una solita regla, la de la potencia, nada más. No hice otras reglas. Entonces, todo esto no se puede ver hasta que no veamos reglas de derivación, que vamos a ver la clase que viene. Hoy nos concentramos en derivadas por definición. ¿Ven todos estos ejercicios? Encontrar tangente y normal. No estás compartiendo pantalla, profe, pero lo tengo ¿No estoy abierto. compartiendo? Yo había puesto compartir. Perdón, esperen. No, igual lo tengo abierto por las dudas. Esperen, igual voy a compartir. A ver, ahora. ¿Ahora están viendo la guía? Sí, ahora sí, profe. Bueno, ¿ven rectas tangentes y rectas normales? El 314A lo podrían hacer porque por definición es fácil buscar. De hecho, es una de las que tienen que hacer. Pero ya acá por definición no trabajamos. Acá ya trabajamos con reglas. Entonces, de recta tangente y recta normal, si no doy reglas, no se puede avanzar, chicos. Por eso todo esto lo vamos a ver la clase que viene. Entendido. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Está bien. Entonces, practiquen la definición de derivada. Hay que practicarla porque en el parcial seguro voy a tomar una derivada por definición, de las fáciles. No tomo ni seno, ni coseno, ni logaritmo, esas no las tomo, pero sí de un polinomio, de una raíz, perfectamente pueden, y derivadas laterales seguro por definición. Así que practiquen derivadas por definición. Está bien, profe. Hasta el 306 pueden llegar sin problemas con todo lo que hicimos. ¿Estamos? Entendido. La clase que viene avanzamos con el resto. ¿Sí? Bueno, dale, perfecto. Bueno, chicos, buen fin de... Buen fin de, profe, que se te recupere tu mamá y tu marido. Gracias. Al final no Mi quedé marido claro. recién le pregunté del cardiólogo lo que le dijo. Ay, chicos, tuvo 20 de presión. Qué desastre, digo. Pero bueno. Decirle que coma chocolate. Decirle, adelantale el día de los No le enamorados. digas eso porque mi marido es adicto al chocolate. Es un tipo adicto al chocolate amargo, además. Ese que no tiene... No, entonces comprarle chocolate águila, profe. Más amargo imposible. El que tiene mucho cacao, me estás diciendo, que es el Sí, bueno. es el águila. Tiene un. Sí, acá son adictos. Los compramos al por mayor, en Tiene un más. envase negro, profe. Sí, Comprarle ese. yo lo veo pasar, ¿vieron? Porque engorda el chocolate. Ah, qué engorda. Como casi todo el tiempo chocolate y estoy más flaco. Qué suerte, pero porque sos flaco. Yo engordo del aire que respiro. Ay Dios, esto quedó grabado. Bueno, no importa.